Voy a compartirte una palabra para este tiempo, una palabra para comenzar el año. Y luego te voy a dejar un recurso. Escucha esto, un recurso para que tu vida entre en una estación de renuevo. ¿Cuántos necesitan un renuevo? Yo necesito renovarme todos los días. Estoy hablando de 2 libros, pero te voy a hablar de él al final. Estaba pensando temprano cuando me levanté esta mañana, muy temprano, por mi jet lag estaba despabilado, que Lucas 6 nos enseña que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Ahora, si Jesús fue al monte y pasó toda la noche orando, ¿no crees que tú y yo también necesitamos hacer un esfuerzo y poner un poco de sacrificio en los tiempos de búsqueda del Señor? Pasó toda la noche orando. Ahora, ¿por qué era tan importante para el Señor pasar toda la noche orando? ¿Acaso no era Dios? ¿Acaso no estaba en comunión y ya lleno del Espíritu Santo, en comunión con el Padre? Mira el versículo que sigue, 13, dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. ¿Sabe lo que estaba por pasar? A la mañana tenía que tomar una de las decisiones más trascendentales de la historia de este planeta. Era que iba a parir la iglesia. Iba a escoger sus apóstoles, a quienes Dios iba a usar, sobre quienes iba a venir el Espíritu Santo, quienes iban a ser la columna de la iglesia. Y no lo tomó livianamente. Ahora yo pienso que en este 2019, no sé de ti, delante mío tenemos unos desafíos tremendos que me asustan. Así que no solo estoy orando, a veces me tiemblan un poco las rodillas. Y digo: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay un tremendo avivamiento en China que está tomando lugar. Estamos yendo 8 veces por año. De hecho, esta semana está el doctor Ricky Parry ya ahí. Pero también se ha desatado los últimos 2 años una terrible persecución. Haciendo corta la historia, en una de las fábricas, porque you're streaming this, aren't you? En uno de los lugares donde estábamos, llegó la policía y cerró todo. El año pasado el doctor Paris, que está ahí, lo tuvieron que esconder en un refrigerador. Estaba apagado el refrigerador. Pero sabes, cada vez son más y más. En estos momentos la cantidad de líderes que se están juntando allí representan 4 millones de personas. 4 millones de personas. Ahora, la única manera que decía el pastor David, ¿cómo puede ser un hispano que esté ahí metido? No lo sé, pero yo te voy a decir algo. A veces lo que nosotros, no digo que despreciamos, pero nos sobra para los demás son como las migajas que caen de las mesas. La unción que hay aquí, la presencia que hay aquí, la revelación que hay aquí, la autoridad que hay aquí, los dones que fluyen aquí, el empoderamiento que es sobre tuyo. En otros lugares están desesperados por ello. Tú eres una congregación muy, pero muy bendecida. El llamado más grande, es a la comunión con Jesucristo, su Hijo. Lo dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él se lo dijo a los discípulos en Marcos 3:13, y dice que subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Primero, ¿para qué? Para que estuviesen con él, y luego para enviarlos a predicar y que tengan autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
Por eso no podemos pretender tener una renovación, entrar en una temporada de una renovación sin esa comunión íntima. Y le voy a decir algo, nadie se tropieza y cae en la cima de un monte. Subir al monte representa sacrificio, subir al monte representa determinación, subir al monte representa intencionalidad, subir al monte representa cansancio. Pero benditos aquellos que escucharon el llamado a la montaña. Si dice que estableció a 12 porque eran más. ¿Estás escuchando el llamado del Señor estos días? ¿Estás escuchando el llamado del Señor en este 2019 que te dice: ven, sube, sube, sube? Decía nuestra hermana que dirigía la alabanza que el salmista David siempre terminaba adorando. Claro, porque David había conocido desde el get-go, desde el primer día, había conocido cuál era la fuente de una renovación verdadera. Él era un muchacho, digo yo que hasta olvidado. El salmista dice que cuando escribe que él estaba detrás, Dios lo tomó de detrás de la manada. ¿De dónde lo tomó? ¿Y qué pasa cuando va la manada delante y los otros caminan atrás? ¿Qué deja la manada? Un poco de excremento y cosas así, ¿verdad? Bueno, de ahí lo tomó el Señor. ¿Cuántos pueden decir: a mí el Señor también me tomó de lo peor? De ahí lo tomó a David y lo hizo su hijo, lo hizo su rey, lo hizo un hombre conforme a su corazón. Y David, porque los que estaban detrás de la manada eran aprendices de ovejas, aprendices de pastor de ovejas, un día fue llamado por Dios, olvidado por sus hermanos, olvidado por su padre inclusive. Usted sabe qué sucedió cuando Dios desechó a Saúl. Le dice a Samuel: toma tu cuerno. Eso es muy importante, no tengo tiempo ahora, pero le dice: toma tu cuerno y vete a la casa de Isaí. Y ahí vas a ungir al que yo te diga. No mires a su parecer ni a su hermosura, porque yo desecho lo que el hombre mira. Tú espera que yo te hable. Y claro, Isaí tenía 3 hijos que eran generales después de David. O sea, estaban en la guerra. Y cuando llega, ven al profeta que viene, ven el cuerno del aceite, dice: acá hay uno que va a ser ungido. Entonces trae a uno y lo mira David: no, este no es. Trae el otro: este debe ser, Señor. Y el espíritu: no, este no es. Trae el otro y dice: no, 7 trajeron. Y el Señor le dice: no, te estoy diciendo que no mires lo que mira el hombre. Entonces le dice David: ¿no tienes otro hijo? Sí, tengo uno. Pero este, mire, anda siempre detrás de la manada. De hecho, sus hermanos les dijeron: ¿con quién has dejado esas pocas ovejas? O sea, ni siquiera gran pastor de ovejas, eran unas pocas ovejas tenía. Esta historia, que no la vamos a leer toda, está en 1 Samuel 16:7. Y dice que el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ahora en el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y acá quiero que todos me ayuden. Versículo 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era, diga conmigo así, levante usemos los dedos, era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Vamos, todos juntos. Ahora mira que está a su lado, dígale: no, tú no calificas, dile. Tenía 3 características
características que honestamente a la hora de elegir un mandatario, elegir un rey, no creo que te ayude mucho que seas rubio, hermoso de ojos y que te veas bien. Pero a él lo llamaron, no sabía ni lo que hacía. Y cuando vino, una cosa tenía, era obediente. Cuando llegó, dice: Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Honestamente repito, en mi catálogo jamás lo hubiese elegido. Menos porque no le dieron tiempo ni de bañarse. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, el versículo 13, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y mire lo que dice: desde aquel día en adelante. A ver, diga conmigo: de aquel día en adelante. Todavía tenemos 360 y algo días por delante. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, el muchacho lo mandan a llamar y llega así: ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y estaban los hermanos así como si: ¿y este qué onda? Y le derrama cuerno del aceite del cuerno y no entendía mucho David, pero siento algo distinto. ¿Qué me pasa? Tengo fe. Hay cosas que están pasando dentro mío. Siento una unción que no sentía antes. Algo me está pasando, papá. ¿Dónde está el trono? Nada que trono. Regrésate. Sí, porque mucha gente piensa que David lo ungieron y lo mandaron al trono. No, señor, lo mandaron de regreso con las ovejas. Y me encanta eso, porque Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo allí donde estamos, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu escuela. Allí donde estás, que vaya lleno del Espíritu Santo. Mire, desde que lo ungieron a David hasta que tocó el trono pasaron 17 años. Y no es mi tema, pero la diferencia entre David y Saúl es esta: Saúl se encontró con un reino de la noche a la mañana. David fue procesado para el reino. Así que no te quejes por los procesos, por los tratos, por las cosas en las que el Señor te mete, porque seguramente allí adelante en el camino Dios tiene preparado para ti algo mucho más grande de lo que jamás te imaginaste. Yo me acuerdo todavía, se lo compartí a los hermanos en inglés esta mañana allá en el norte. Me acuerdo, David, todavía cuando en mi casa teníamos piso de tierra. Mamá con el lampazo, el mechudo, el trapeador, como le llamen, le pasaba que después se hizo tan duro como una piedra. Y ahí en ese piso de tierra, en esa casa muy humilde, mi papá era panadero, fundó un hogar de niños que hasta el día de hoy está después de 50, casi 60 años. Yo no era huérfano, pero me crié entre los huérfanos. Íbamos a la escuela en un bus todos juntos y cuando bajábamos todos juntos. ¿Quién me iba a imaginar que el Señor me iba a llevar a compartirle a 4 millones de chinos? Le voy a decir que, espere. Cuando volvíamos de la escuela al mediodía, salíamos todos como la hormiga, la marabunda, salíamos del autobús porque teníamos un hambre y éramos un montón de niños y íbamos a la olla, porque mamá siempre cocinaba una sola olla para todos, ¿no? Y mamá ni bien entraba, o sea, porque papá entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Esto se dormía un rato, luego comía y se iba a hacer la obra del Señor. Papá está orando. Y si seguíamos haciendo ruido, mamá decía: no les sirvo hasta que no se callen. Y todos callados. Y se escuchaba en el fondo una oración. Un día le digo a mi hermano: ¿qué tanto el viejo está orando que no nos deja jugar, no nos deja hablar, no nos deja hacer nada? No teníamos televisión en esa época.
Y fuimos a donde él, detrás de la puerta. Sabíamos que arriesgábamos casi que la vida, porque si nos agarraba mamá, es una rusa que, bueno, no le cuento. Y pusimos el oído detrás de la puerta. ¿Y sabes lo único que escuché? Después silencio. Yo me asusté, mi hermano me dijo, está orando, está orando. Y otra vez. Por horas. Con razón todos sus hijos sirven a Dios. Con razón el 80% de esos huérfanos están sirviendo al Señor en alguna nación. Porque alguien decidió depender del Espíritu Santo, aun cuando era un panadero. David fue lleno del Espíritu Santo. No tenía muchas características y cosas que lo habilitaban para ser un gran rey. Pero miren el capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y mira, dice: entonces versículo 18, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Levante su dedo. Ahora, número 1, sabe tocar. 2, es valiente. 3, es vigoroso. 4, hombre de guerra. 5, prudente en sus palabras. 6, hermoso. Y 7, Jehová está con él. Ahora, espere. ¿De dónde sacó todas estas calificaciones? Si era rubio, hermoso, de ojo, de buen parecer, todo lo que tenía. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, yo no sé qué pasó, él regresó a las ovejas. Y algo pasó, había música en su corazón, empezó a tocar y tocar y tocar, y de repente los demonios se iban de la región. ¿Usted cómo sabe? Porque ahí dijeron los siervos del rey: nosotros conocemos a uno como el que tú buscas. Hombre de guerra, nunca estuvo en una guerra. Pero cuando venía el oso y el león, dice, si a mí me molestaba, dice, lo tomaba de la quijada y lo hería. Y si tomaba una oveja, lo corría, lo golpeaba y le quitaba la oveja. Y si volvía contra mí, le tocaba miren, en el original dice, le arrancaba la cabeza. Y yo siempre le digo al enemigo: mira, me tocas una oveja, te voy a patear, ya sabes dónde. Me tocas uno de mis hijos, te arranco la cabeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre mí. Prudente en sus palabras. ¿Que con quién hablaba? ¿Con la oveja? ¿Valiente? Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, en estos 21 días de ayuno, de oración y búsqueda, si te dejas ungir, va a haber un día de ungimiento, como dijo el pastor. Si te dejas ungir por el Espíritu Santo, 7 veces más se va a potenciar aquello que te dio. 7 veces más unción, 7 veces más poder, 7 veces más gloria, 7 veces más autoridad, 7 veces más prosperidad. Y los que no lo quieran, Señor, dámelo a mí, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Así que David, imagínese, lo traen ahí. Y claro, la historia sigue, usted la conoce. Sigue contando de que dice que cuando el espíritu malo, el versículo 23 de Dios, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Claro, tenía el Espíritu Santo.
Tenía una unción tremenda. Bendito el grupo de alabanza que tienen. La verdad, tienen una unción tremenda. Porque aquí, más importante que la técnica y las capacidades, necesitamos estar ungidos para estar parados en esta plataforma. Así que David, cuando el loco aquel se ponía loco, el Saúl, David va tranquilo, y la gloria, no sé, la unción, la presencia, la autoridad del Señor descendía en ese lugar, y los demonios se le iban a Saúl. Pero mire lo que pasó. David luego comienza a entrar, se hace el paje de armas, el que llevaba las armas de Saúl, empieza a participar en la guerra, y de repente volvía de la guerra y unas muchachas del coro empiezan a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ese día la ira de Saúl se despertó sobre él. Le tenía envidia, le digo: le falta solamente el reino, a mí me dieron 1,000, al otro 10,000. Solo para que sepa de dónde viene el espíritu competitivo. Viene de un corazón endemoniado. Entonces se lo dejo ahí picando ese como una pelota. Ni siquiera David había pedido que canten eso. Entonces Saúl cuenta la historia en el versículo 10, pero ahora del capítulo 18. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Escuche, versículo 10. David tocaba con su mano como qué. No escuché, ¿como qué? Como siempre. Vino, se paró detrás del púlpito, tomó el piano, empezó a tocar. No te escucho. Empezó a tocar en el piano. Cantaba y se fue a trabajar, o sea, hacía lo que siempre hacía y siempre le funcionaba. Entonces dice que Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó la lanza, se la arrojó Saúl diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Epa, dicen allá en Argentina. Parate, che, para. ¿Cómo? Espérame. Antes tocaba, los demonios se iban. Ahora tocaba y ¡pum! Le tira una lanza. Se agachó y dijo: ¡ay! Casi me la da. Debo estar en el tono incorrecto. Debo estar desentonado. Y ella empezó, me imagino, a tocar más rápido y ¡pum! Voló la otra lanza. No dice que el Espíritu de Dios la deshizo. La tuvo que en su carne evadirla otra vez. Amigos, se le empezó a acabar la gasolina. Voy a someter una pregunta a ustedes. ¿Qué mal hizo David? Ninguno. Nos pasa a todos. Se te acaba la gasolina en tu fe. Se te acaba la gasolina en el matrimonio, se te acaba la gasolina en el trabajo, se te acaba la gasolina en el llamado, se te acaba la gasolina en tus sueños, se te acaba la gasolina en tu ministerio, se te acaba sencillamente se te acaba la gasolina. No tienes ganas de ir a la iglesia, no tienes ganas de predicar, no tienes ganas de cantar, no tienes ganas de consejería. ¿Alguna le ha pasado eso? ¿Te ha pasado alguna vez? Mi mujer me decía: es domingo, cambia de actitud, tienes que ir a la iglesia. No quiero, le decía. Una vez le dije a Ricky Paris, uno de los líderes del ministerio, estaba de muy mal humor el gringo. Le digo: gringo, ¿necesitas unas vacaciones? Me dijo: no, necesito que Dios me toque. Porque si me voy de vacaciones me distraigo una semana, pero vuelvo igual. Si Dios me toca, me transforma. No fue la única vez. En el capítulo 19 dice que llamó, versículo 7, Jonatán a David y le declaró todas las palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, porque se había asustado David y se había ido, y estuvo delante de él como antes.
capítulo 19, versículo 7. Versículo 9: y el espíritu malo de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras Saúl estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David, el cual procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero David se apartó de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. La primera vez evadió 2 veces y se fue, y Jonatán dice: no, ven, era un mal momento de mi papá, bueno, voy a volver. Otra vez vino el demonio, y David otra vez: voy a hacer lo que siempre hago. Yo me levanto a la mañana, trabajo, pago mis diezmos, voy a la iglesia, bendigo al Señor, hago lo que sé hacer, estudio, tengo mis proyectos, yo honro a Dios, mi vida vivo en santidad. Esta vez Saúl volvió a aventar la lanza, que le hizo un agujero a la pared. Un agujero. Óigame, si no siente la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo, al menos mire los agujeros que tiene en la pared de su casa. Al menos mira los agujeros que hay en la vida de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia. Disensiones, peleas, situaciones legales, situaciones de dinero, situaciones espirituales. O sea, yo a veces no entiendo, porque si no es el Espíritu Santo que te seduce, al menos que sea el diablo que te haga correr. Quedó la lanza en la pared. Y David dijo: patitas, ¿para qué te tengo? Salió corriendo. David se dio cuenta que aquella unción, cuando estaba en la casa de su papá, se había acabado. Me pregunto si este 2019 vas a seguir con aquellos agujeros en la pared, o te vas a levantar como un gigante a tapar cada hoyo, cada grieta, cada brecha que hay en la pared por donde el enemigo se está metiendo. Me pregunto si este es el año donde Dios va a traer de regreso a tus hijos, va a traer de regreso a tu esposo, a tus parientes, aún en las naciones donde está, si la gloria de Dios los va a alcanzar. Me pregunto si este es el año donde tu llamado se va a levantar, donde aquella promesa de Dios se va a cumplir contigo. Me pregunto si este es el año donde dice: Señor, renuévame otra vez. No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer incólumes, porque si tú no lo necesitas, tus hijos lo necesitan. Y no conozco una sola vez que nos hayamos dedicado a buscar a Dios, que Dios no vino a nuestro encuentro. ¿Sabe lo que hizo David? Termino con esto. Se escapó y se fue a Ramat en Nayot, donde moraba Samuel. Claro, porque en algún momento dijo: espérame, ¿qué me está pasando? ¿Qué hice? Nada. ¿Pero qué hiciste? Nada. A ver, David, rebobina un poco. ¿Cuándo vino el Espíritu? El viejito. La fuente de la unción. Yo necesito de nuevo eso. Agarró, dejó todo, dejó palacio, dejó familia, dejó todo, corrió a buscar al viejito que en todo ese tiempo no se había leído de él. Ramá significa lugar alto, Nayot significa habitación. Aquí en Grace tenemos un lugar alto, una habitación para correr estos 21 días y llenarnos del Espíritu Santo como nunca antes. De hecho, había tanta protección que Saúl quiso ir usted conoce la historia, quiso ir a aprenderlo, y terminaban todos profetizando, o sea, bajo la unción. El mismo Saúl fue a hacerlo. Terminó desnudo, bajo la unción, y David: tírame una lanza.
Yo no sé. Yo siento un fuerte llamado del Espíritu Santo a toda la iglesia en Iberoamérica a regresar a Ramat de Nayot y tener un fresco encuentro con el poder del Espíritu Santo.